La ponencia se denominó Colores Musicales, que están vinculados a la construcción de las identidades, digamos, de cada localidad, ¿no? O espacios culturales, donde cada, digamos, grupo humano, por N factores, generan un sonido propio de cada lugar, o varios sonidos propios que son característicos y los cuales los entienden en su entorno. Entonces la ponencia de hoy día era verlo cómo se va construyendo de alguna manera o viendo algunas pequeñas variables, porque el tema es muy complejo en realidad, ¿no? Entonces hizo algunos ejemplos solo para visibilizar cómo en el transcurso del tiempo se va generando estas capas y en el cual se va reconstruyendo esta memoria o este imaginario de lo que nosotros constituíamos como música local, ¿no? Para comenzar es el tema del idioma. Tenemos que partir de algunas cosas básicas, es el idioma. Em, Eso hace que, digamos, la diversidad de formas de comunicarnos a partir de los sociolectos hace que también las músicas se vayan configurando de forma distinta, ¿no? Ahora, cada localidad va a tener preferencia por uno u otro instrumento, pero yo pienso y considero que siempre el idioma es el hilo conductor, el cual todos, digamos, abrazamos esa sonoridad y en función a eso vamos a generar nuevos sonidos, ¿no? Ahora, lo cierto es que el canto, en este caso, si vemos musicalmente, tiene sus propias naturalezas, a diferencia, por ejemplo, de una guitarra, tiene sus propios recursos. Entonces, hay como una exploración por instrumento que se va dando, ¿no? Ahora, cuando se van juntando los instrumentos, involucra que se van generando algunos patrones como estructurales, porque, por ejemplo, esta parte va a tener tantos momentos, cuando escuchemos esto, tenemos que cortar, cuando tenemos, entonces existen ciertos patrones de comportamiento que también ayudan a que la música tenga una cohesión en sí. Ahora, ¿qué específicamente puede ser algo muy característico de acá? En realidad es muy complejo de definirlo, pero yo consideraría que el idioma sí es un factor importantísimo. Yo soy de Cusco. El hecho que haya salido de Cusco un periodo y regrese a Cusco me ha permitido entender que en ese lapso de tiempo pasó algo. Y para mí fue como encontrar algo nuevo que nunca había visto supuestamente, ¿no? O la transformación fue tan grande de que cuando quise, entre comillas, agarrar el hilo del tiempo, no había cómo hacerlo, porque en mi memoria hay un pedazo que no existe. Y por ahí mi interés, ¿no? De entender cómo funciona la memoria, cómo se construyen los imaginarios musicales, los imaginarios instrumentales, cómo va siendo influenciado, no necesariamente solo por el gusto popular, porque sí hay una inferencia definitivamente de carácter gubernamental que puede inferir en los gustos populares. Por ejemplo, el tema de la necesidad en la música o en el periodo de Velasco Alvarado, por ejemplo, ¿no? El tema de ser nacionalista, ¿no? Eso infirió que cambiasen muchas formaciones instrumentales en Cusco. Por ejemplo, eliminaron lo que está el Cusco, que era un ensamble instrumental que tocaban obras europeas y también obras de compositores locales que habían desarrollado sus composiciones basados en el lenguaje musical europeo, ¿no? Entonces hubo definitivamente transformación en el tema sonoro, ¿no? Y, por ejemplo, dieron importancia a ciertas instituciones, como por ejemplo el Centro Cusco Alternativo, ¿no? El espacio físico que tienen, por ejemplo, es parte de todo este proceso que existe, ¿no? Entonces, sí es verdad que el gobierno no puede tener una política cultural, como he dicho, pero sí hay inferencias o sí hay momentos que puedan generar cambios de gusto colectivo, ¿no? Bueno, yo considero que este término de música inca a la fecha es una etiqueta.
¿no? Es una etiqueta que está basado en consideraciones o basados en elementos que no fueron estudiados desde la lógica local. Entonces, eso involucra que el tema de obligar a un sistema a pertenecer dentro de otro sistema hace que no tenga mucha consistencia en el tiempo. Yo lo veo que fue un espacio históricamente de repente válido, pero a la fecha yo creo que es importante criticarlo, porque ya no estamos en estos momentos donde la información era poco escasa, ahora estamos al revés, la información existe y la interrelación con otros estudiosos también. Entonces, eso involucra que tenemos que reconfigurar esta dimensión de la música inca, que acá en Cusco es determinante en realidad, ¿no? Y si te das cuenta, la música inca solo existe en la ciudad de Cusco como tal, o en determinado tipo de actividades vinculadas con los raimis. Solo en esos espacios existe, porque en las fiestas populares no existe eso con esa denominación. Solo es una danza o es una danza tradicional, indistintamente. Yo no lo veo como una cuestión disociada. Yo considero que para tocar tenemos que entender nuestro contexto. Ahora, siempre se generan puntos de vista, es decir, nadie creo que presuma tener la verdad. Pero sí es importante generar puntos de vista para que posiblemente las siguientes generaciones puedan tomar esa como referencia y sigan profundizando o puedan ver o simplemente discrepar con lo que uno opina, ¿no? Entonces yo creo que es importante generar puntos de vista tanto ideológicamente como musicalmente, ¿no? Porque el tocar involucra una generación de sonidos. Y esa generación de sonidos tiene que estar vinculado a algo, ¿no? A una emoción, a un recuerdo, a cualquier cosa, ¿no? O evoca algo indistintamente, ¿no? Entonces yo pienso que tocar guitarra para mí es lo mismo, porque yo no podría tocar solo porque la emoción me embarga, ¿no? Claro, yo respeto mucho a los músicos que opinen así, pero desde mi óptica yo creo que la música es más solo que una emoción. Tiene que haber algo detrás de la música, ¿no? No creo que aparezca de la nada, ¿no? Es si solo porque me emociona puede haber música, esa sería mi pregunta. En realidad son dos publicaciones. La primera es un libro de mecánica, es decir, de movimiento de los dedos. Es decir, la primera fase para aprender a tocar es que los dedos muevan, que el instrumento suene. Eso es muy importante. Ahora después el segundo libro que estoy por publicar, que es vinculado a la guitarra cusqueña, es un libro más vinculado a la cuestión metodológica. Es decir, cómo acercarnos a la música popular desde lo escrito. Y eso es un espacio muy fangoso en realidad, ¿no? Lo que existe a la fecha en realidad son muchas partituras, es decir, gente que ha escrito con un gran esfuerzo, obviamente, tratar de generar la música dentro de una nomenclatura. Pero lo que no hay mucho es que cómo se genera ese sonido, es decir, cómo se puede escuchar, qué elementos mecánicos puedo hacer, qué actitud la mano tiene que tener al momento de tocar. Entonces, este segundo libro está vinculado a eso, a tratar de explicar o abordar este fenómeno de la producción sonora, pero desde un espacio local, en este caso de la guitarra cusqueña, ¿no? A pesar que la guitarra en Cusco no tenga una preponderancia importante, pero sí hemos tenido cultores muy importantes. Y ese espacio yo creo que es importante explorarlo y ver cómo se puede hacer también lo demás con los demás instrumentos, ¿no? Es decir, creo que es momento de refutar un poco lo que nos han dejado, ¿no? Pero no significa que invalidar la información de antes sea lo importante. Lo importante es construir para que podamos generar una reflexión de dónde vivimos.